Muy bien, bienvenidos a todos los que ya están conectados. Bienvenida al taller del día de hoy, técnicas gestálticas para la intervención del trastorno límite de personalidad. El día de hoy nos está acompañando Karen Enríquez, ella es psicoterapeuta gestal. Bienvenida, Karencita. ¿Listos para comenzar? Adelante, bienvenida. Bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Karen Enríquez. Soy psicóloga egresada de la Universidad San Ignacio de Loyola. También tengo una maestría en Psicología Clínica y de la Salud, egresada de la Universidad Femenina, ¿no? Y me encuentro concluyendo la formación psicoterapéutica gestáltica, ¿no? Y una alegría para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo los grandes conocimientos que he adquirido durante este tiempo. Bien, entonces vamos a iniciar. Bien, me gustaría por favor que me confirmen si logran ver ya la pantalla compartida. Sí, sí se ve. Listo, muy bien, entonces empezamos, ¿no? El día de hoy he elegido este tema, técnicas gestálticas en pacientes con trastorno límite de la personalidad, debido a que hay como un tabú respecto a la intervención gestáltica en este tipo de trastorno, y quiero comentarles un poco de mi experiencia a lo largo de esta presentación, cómo yo he podido aplicarla y lo útil que ha sido para mí. Bien. Y después de eso, o sea, ya puedo. Una pregunta, ¿cómo hago para mover el PPT? Ahí está, perdón, disculpen, soy nueva en el uso del Zoom. Bien, ese es el marco, el cuadro de contenido, la introducción, un poco del marco teórico de la terapia gestal. También vamos a hablar de los pequeños conceptos del trastorno límite de la personalidad, las características y las técnicas de intervención. Bien, la terapia gestal es una experiencia que tiene características propias, básicamente basadas en la creatividad, la espontaneidad, la energía y la capacidad de transformación. Yo lo entiendo también, ya desde mucho tiempo que hago intervención gestáltica, como un estilo de vida. ¿Está bien? Es un estilo de vida que no busca la transformación, sino la aceptación. La terapia gestal entiende a la psicopatología como una experiencia, no como una limitante, quizás como lo es en otros enfoques o desde otros conceptos psicológicos, sino más bien como una experiencia, que aunque en origen pudiera ser adaptativa, se mantiene de una forma rígida, ya que no presenta características propias de un estado saludable, ¿no? La terapia gestal tiene como objetivo ofrecer todos estos conceptos que les comentaba, ¿no? La experiencia transformadora del paciente que le permite recuperar esas cualidades y ponerlas en prácticas en su relación con el entorno. Uno de los principios que yo considero importante es el principio de campo, organismo, entorno, ¿no? Y básicamente es este encuentro de ambas partes. Nosotros somos organismos que estamos en constante contacto, no solamente damos, sino también recibimos. Y la terapia gestal lo que hace es explicar que nosotros siempre vamos a estar en este intercambio de contacto con el entorno. Por otra parte, también se habla del principio de la autorregulación organísmica y el contacto, ¿no? El objetivo de la terapia, como les comentaba al inicio, no es reprogramar al organismo, ni tampoco instruirlo en conductas nuevas o inhibir estas conductas, sino más bien es buscar el tema de la aceptación, ¿no? Entender la autorregulación como un proceso innato y propio del ser humano, ¿no? El objetivo es más bien facilitar la recuperación de la capacidad autorregulatoria del organismo, y la terapia gestal tiene ello como objetivo, ¿no? Recuperar la capacidad de contacto de la persona para que pueda dirigirse hacia el entorno y satisfacer sus necesidades fisiológicas, que ya las conocemos, y también las relacionales. Dentro de las fisiológicas, algo tan básico, ¿no? Quizás como hidratarnos, alimentarnos, tener un adecuado descanso, ¿no? Y las relacionales, básicamente, es esta interacción de la persona con el entorno. No solamente con el entorno, con la otra persona, sino también la relación que podamos tener con la naturaleza, con los animales,
con los objetos, en realidad con todo ello, ¿no? Por otra parte, también está el ajuste creativo y la agresividad sana. En el trabajo psicoterapéutico, los conceptos de ajuste creativo y de agresividad sana dirigen al terapeuta a incentivar la exploración activa por parte del paciente de su entorno y hacia la búsqueda de soluciones creativas que pueden incluir no solo la adaptación, sino una agresión sana y creativa. Y quisiera y dar una pequeña explicación, ¿no? El ajuste creativo es esta capacidad que tenemos básicamente todos, pero quizás está dormido en algunos, que es la capacidad de afrontar estas situaciones, entre comillas, llamadas problemáticas, desde un enfoque más creativo o recreativo, por decirlo de esta manera, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente es cuando un niño, los papás de un niño le dicen constantemente que no llore, ¿no? Y el niño tiene mucho acceso al llanto o básicamente está muy triste y los papás le dicen no llores porque al verte llorar me pongo triste, ¿no? Entonces el niño desde su ajuste creativo lo que va a aprender a hacer es a disimular su tristeza. Eso es, por ejemplo, un ajuste creativo, ¿no? Y la agresividad sana, entendida desde la gestalt, es la capacidad de ir hacia, ¿no? De tener la capacidad de afrontar quizás un temor o un miedo. Solamente es esta acción, no es que se entiende la agresividad como esa capacidad de agredir al otro, sino como la capacidad de hacer algo para generar un cambio. Bien. Otro concepto básico en la terapia gestal es el self, ¿no? Y se entiende como el proceso que regula la interacción del organismo con su entorno, sus sistemas de contactos y sus funciones. La palabra ya la sabemos, ¿no? Que es como mi self, el uno mismo. Y básicamente en la gestal, el self nosotros lo entendemos como, por ejemplo, ¿no? Algo que pasa mucho en la terapia, que la persona siempre habla de usted sabe que a todos les pasa esto, ¿no? O las personas piensan que esto no es correcto. Entonces, a través del self lo que se busca es que se tenga ese contacto directo con uno mismo, que la persona tenga la capacidad de decir, yo pienso, yo creo, yo siento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay algunas preguntas que son importantes utilizarlas. Esto es en un contexto de pareja, pero se las comparto, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, no? Y acá usualmente la persona lo que dice es, todos piensan, ¿no? Y ahí nosotros como terapeutas podemos entrar a tallar y preguntarles, ¿no? ¿Tú qué piensas? Y la persona al momento que diga, yo pienso, ya estaría haciendo o estaría mostrando de que hay este self, ¿sí? Otras preguntas también son, ¿qué es para ser hombre o ser mujer, no? Usted sabe, por lo general también hay esto en la terapia, ¿no? Usted sabe que el hombre o la mujer, y nuevamente la invitación a que se ponga en contacto con este self, pero tú qué piensas sobre el hombre y la mujer, y que tenga esto de, esta introspección, por decirlo de esta forma, de decir, yo pienso que, bien, la función yo es la capacidad del ser de priorizar y elegir. Priorizamos nuestra percepción cuando hacemos que algo sea figura y el resto sea fondo. Bien. Otro concepto básico y muy importante en la terapia gestal es el aquí y el ahora. El concepto de aquí y ahora es propio de la psicología humanista, por lo tanto, de la terapia gestal, aunque muchos otros enfoques como la TCC o la terapia dialéctica también lo utilizan, no hay que tener en cuenta ello, ¿no? Nosotros somos quienes, bueno, digo nosotros porque me siento 100% gestáltica, utilizamos este concepto tan básico, el aquí y el ahora, que consiste en percibirse en el presente como lo único que existe, ¿no? En la terapia gestal se trabaja haciendo que el paciente se perciba a sí mismo en el momento actual, en el ahora, sin evocaciones ni predicciones futuras. ¿Por qué motivo? Porque las evocaciones y las predicciones futuras en el paciente lo que generan es ansiedad, ¿no? Y es importante que esa ansiedad, si es que se va a presentar, se presente cuando deba presentarse. Si quieres algo, me avisas, tía. Pero si tía, no por está... si acaso, delivery te cobran 15 soles. Eli, Así que si vas a ¿puedes comprar, apagar tu audio? aprovecha porque... Gracias. Bien, entonces eso es lo que podría generar, ¿no? De que el paciente entre en un estado ansioso ante esas proyecciones futuras. Entonces se trabaja más que nada el aquí y ahora. Ahora, pasa también que hay algunos cuestionamientos respecto a ello, porque muchas veces en sesión el paciente va a evocar cosas del pasado
en el presente. Igual si nosotros nos damos cuenta, lo que está evocando, la emoción que está evocando en el presente, es del presente, es de aquí, es de ahora. Entonces, si bien es un evento pasado, lo está incomodando, lo está perturbando en el presente. Belén, disculpa, ¿podrías apagar tu audio? Ya, vamos a seguir. Bien, y como último fundamento o concepto, hay muchos más, pero son los que yo he elegido básicamente con los que yo trabajo, es este proceso de el awareness o el darse cuenta, ¿no? Que es una forma más propositiva de acercarse a uno mismo. El darse cuenta es esta capacidad de estar en contacto con algo, el ser consciente de algo, ¿no? Que, por ejemplo, también lo trabajo de esta manera, espero que les ayude, trabajo poniendo al paciente en el contacto interno, en el contacto intermedio y en el contacto externo, ¿no? Básicamente el contacto interno es ser consciente de nuestros pensamientos y nuestras emociones. El contacto intermedio es estar atento a estas respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo. Y el contacto externo es este contacto que nosotros tenemos con el entorno, ¿no? Con la parte externa nuestra. Y hay unas dinámicas muy bonitas que en alguna oportunidad me gustaría también compartir con ustedes. Bien, a lo que nos reúne el día de hoy, ¿no? El trastorno límite de la personalidad está dentro de los diagnósticos de personalidad en el eje número 2, ¿no? En el CIE-10 es el código F60.31 y en el DSM-5 el código es el 301.83. La característica principal de ese trastorno de la personalidad es la inestabilidad en las relaciones interpersonales, el afecto y la autoimagen, caracterizado por la falta de control de impulsos. Es un trastorno difícil de delimitar y esto pasa porque muchas de las características de ese trastorno también están presentes, por ejemplo, en la bipolaridad o en las personalidades esquizotípicas, pero hay algunas características propias de ellas y sobre todo está relacionado a esta relación de esta dificultad en la interrelación, o sea, en interacción de persona a persona. Otra característica propia de este diagnóstico es el miedo a ser abandonado, el miedo a la soledad. Este tipo de temor puede ser real o puede ser imaginario. Y la persona lo que hace en base a este trastorno es tener conductas muy impulsivas para evitar este abandono, ¿no? Conductas que muchas veces se caracterizan también luego por el arrepentimiento, ¿no? Pero utilizan mucho chantaje emocional, mucha manipulación también, ¿no? La persona tiene la incapacidad de regular sus estados emocionales negativos, entre ellos la ira, la depresión, la ansiedad. El estado de ánimo, por ejemplo, en la bipolaridad va a variar entre los episodios maníacos y los episodios depresivos. En el trastorno límite de la personalidad no solamente van a haber episodios maníacos, depresivos, también van a haber episodios de ira, de alegría, de ansiedad, de depresión, y no hay una frecuencia continua, sino que es una oscilación muy rápida de estos cambios de ánimo, ¿no? Estas personas también tienden a los extremos, se van a los extremos de forma muy rápida. Quizás un día están idealizando, vamos a poner ejemplos, a un profesor que es el mejor del mundo, el mejor maestro, y basta que ese profesor quizás tenga un gesto, una mirada de desdén, de desagrado hacia esta persona, y es percibida por esta persona, y llegan a extremos, ¿no? Como a dramatizar la situación y comenzar a crear algunas conjeturas como que me está mirando mal porque le caigo mal, seguramente me está mirando mal y ahora me va a jalar, ¿no? Es el peor profesor, pero ayer era el mejor profesor del mundo, con cosas muy, muy pequeñas, ¿no? O quizás con algunas llamadas de atención también muy, muy pequeñas podría pasar esto. Les pongo el ejemplo con el profesor, pero esto podría pasar con algún integrante de la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, ¿no? Existe una incapacidad para el control de pensamientos, lo que les acabo de comentar, y muchas veces lo que pasa con estos pacientes es que llegan a tener estos comportamientos impulsivos que no llegan a controlar lo que dicen
al punto de llegar a lastimar. No se dan cuenta, no llegan y atacan mucho. Y les voy a dar algunos ejemplos más adelante, ¿no? Les comentaba que se diferenciaba de la bipolaridad porque no solamente estaba entre la manía y la depresión, sino que había otros estados, otras emociones que se presentan en estos pacientes. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta ahí. No conozco su nombre, se queda Cortés, en la comisión de trabajo del Congreso. Pero la entrevistan y dice de que... Bien, continuamos. Milagros, ¿tienes tu audio abierto? Bien. Bien, también podemos delimitarlo o en realidad ordenarlo, ¿no? Que se aplica a cualquier aspecto de la vida y acá lo he ordenado en 4 aspectos. Afecta el aspecto afectivo, el aspecto interpersonal, el aspecto conductual y el aspecto cognitivo. En el aspecto cognitivo, como les comentaba, estos pensamientos que son en automáticos, como una bomba de pensamientos, por lo general se caracterizan por ser pensamientos destructivos, pensamientos irracionales, pensamientos excesivos, dramatizadores, es como una bomba de pensamientos en ellos, ¿no? A nivel conductual se caracteriza por la impulsividad, las autolesiones. Estos pacientes, la estadística demuestra de que son muchos los que presentan pensamientos suicidas, intentos suicidas, consumo de sustancias psicoactivas y muchos de ellos también se caracteriza por la promiscuidad, ¿no? En el tema interpersonal, como les comentaba hace un momento, hay superficialidad en las relaciones, la dependencia emocional, la manipulación, entre otros, ¿no? Y la afectiva, ya hablamos, por lo general la ira, pero experimentan muchas emociones a la vez o en tiempos muy, muy cortitos, ¿no? Van del afecto intenso, sentimientos crónicos de vacío, anedonia, ira, irritabilidad, entre otros. Bien. El caso clínico. Si bien es cierto, el trastorno límite de la personalidad ha demostrado tener mejores resultados con las terapias cognitivos conductuales, sobre todo con la terapia dialéctica, nosotros no somos ajenos a poder realizar una intervención. Nosotros como psicoterapeutas gestálticos tenemos una formación holística, creo que tenemos una ventaja sobre otras formaciones. Así que podemos utilizar muchas de las técnicas gestálticas junto con la terapia cognitivo-conductual y también algunas bases de la terapia dialéctica, ¿no? El tratamiento que he realizado yo con mi paciente es con una paciente sí diagnosticada TLP, no solamente con la evaluación psicológica, sino también con la evaluación psiquiátrica, pero podríamos decir de que también hay grados de TLP, ¿no? Hay grados severos, hay grados moderados, quizás hasta leves, por dar un orden. Y la paciente que yo he atendido es una paciente leve moderado, por decirlo de esta manera, está con tratamiento farmacológico, con psicofármacos, ¿no? Y ha podido ser más llevadera la intervención con ella. Sin embargo, conozco las limitaciones y cuando he tenido pacientes TLP que han tenido rasgos mucho más fuertes, más severos, la recomendación ha sido que se trabaje a nivel de otro tipo de terapia, como la dialéctica, el uso de psicofármacos, hasta también se les da la opción de que puedan tratarse en una clínica de día o en un centro de internamiento. Bien. Los objetivos de la intervención, desde cualquier enfoque, incluida la nuestra, es establecer y mantener una alianza terapéutica con nuestro paciente. Básicamente lo que se debe generar es el vínculo de confianza y un deseo de colaborar en el tratamiento, tanto de nosotros como psicoterapeutas, como ellos como pacientes, ¿no? Esto es lo que conocemos todos, el rapport. Uno de los objetivos principales es explicarle al paciente cuáles son sus características, hasta dónde podemos llegar con el tratamiento, cuáles son las limitaciones y todo ello, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la psicoeducación. El segundo se centra en el tratamiento, el segundo objetivo es el tratamiento, es el entrenamiento en habilidades para el manejo de las emociones, sobre todo la ira, la irritabilidad. El tercer objetivo es entrenar en habilidades para el manejo de las alteraciones de conducta, por ejemplo, que puedan controlar el tema de las autolesiones. Y por último, promover la participación activa de los familiares y cuidadores en el proceso de intervención.
Bien, entonces vamos a empezar con la primera técnica que yo he utilizado con mi paciente. Luego les explico por qué la utilicé, pero me gustaría que ustedes puedan participar conmigo en esta primera técnica. Dafne, ¿estás por ahí? Dafne. Dafne. Bien. Ok. Este es el audio que vamos a utilizar, ¿sí? Les pediría, no sé si podrían prender sus cámaras, por favor. Bien, bueno. Les pediría, ¿cómo puedo ponerle pausa un ratito al audio? Ya. Les pediría, por favor, que prendan su cámara. Bueno, bien. Lo que voy a explicarles ahora es una pequeña técnica de relajación. Les voy a comentar luego por qué motivo, razón y circunstancias la he utilizado con mi paciente. Entonces, los invito, por favor, a que mientras estemos acompañados del audio, mientras nosotros nos vamos acompañando del audio, puedan prestar atención a mi voz. Bien. Entonces, ahora sí, les pido que se pongan en contacto con ustedes, ¿sí? Vamos a poner el audio, si está muy fuerte el volumen, ustedes le bajan un poquito en sus computadoras o con sus audífonos. Bien. Ahora sí, por favor, Dafne, ¿me puedes compartir el audio? Bien, los invito por favor a que cierren los ojos. Cierren los ojos. Tomen aire por la nariz. Boten muy despacito. Vamos a tomar aire. Vamos a sostener durante 4 segundos y vamos a botar el oxígeno por donde sea más cómodo, sea por la nariz o sea por la boca. Bien, tomamos aire, sostenemos y botamos muy despacio. Nuevamente tomamos aire, sostenemos y botamos muy despacio. Una vez más, tomamos aire, sostenemos durante 4 segundos y botamos muy despacio. Continuando con los ojos cerrados, los invito a que todo sonido del exterior sea parte de este momento de relajación. Por ahí se escucha ese sonido de los carros, una puerta que se cierra, que se abre, voces. Te invito a que todo aquello que estás escuchando sea parte de este proceso. Continúa tomando aire, sostienes y botas muy despacio. Concéntrate en tu respiración y te invito a que te pongas en contacto con tu cuerpo, que sientas tus pies, tus pantorrillas, tus rodillas. Continúa respirando, que te pongas en contacto con tus muslos, con tus caderas, con tu abdomen, con tu ombligo.
No olvides tu respiración. Lo estás haciendo muy bien. Ponte en contacto con tus pulmones, con tus costillas, con tus hombros. Ponte en contacto con tus codos, con tus manos, con tus dedos. Ponte en contacto con todo tu ser. Ponte en contacto con tu cuello, quizás necesitas moverlo un poco. Ponte en contacto con tus mejillas, con tus labios, con tus fosas nasales. Eres consciente de cómo ingresa el oxígeno por todo tu cuerpo, cómo pasea por todo tu cuerpo, por tus pies, por tus manos. Y en este proceso de relajación en el que has estado en contacto contigo mismo, te invito a que te imagines un lugar muy, muy placentero para ti. Te invito a que visualices un lugar muy agradable para ti. Descríbelo solo para ti. Estás viendo cómo es ese lugar, cómo es el entorno, si es de día o es de noche. Eres consciente de todo lo que está a tu alrededor. Y ese lugar te encanta, te gusta mucho. Te sientes muy cómodo o muy cómoda ahí. Lo estás disfrutando mucho. Te gusta, es tu lugar favorito, es tu lugar preferido. A ti te encanta ese lugar. Continúa respirando, tomando aire por la nariz, sosteniendo, botando muy despacio por la nariz o por la boca, por donde sea más cómodo para ti. Disfruta de ese lugar, es tu lugar, es tuyo, es para ti. No olvides ese lugar, tenlo siempre ahí en tu mente. Y ese lugar va a tener un nombre para ti. De hoy en adelante, ese lugar es tu lugar seguro. Ese lugar es tuyo. Cuando hay un momento desagradable, cuando hay un momento que a ti no te guste, cuando hay un momento que te genere mucha molestia, tú vas a tener la capacidad de ir a ese lugar, de desconectarte del entorno y estar ahí. Y no lo olvides, es para ti. Continúa respirando, sostén un ratito y bota muy despacio, por donde sea más cómodo para ti. Muy bien, toma aire nuevamente. Sostienes y botas muy despacio. Muy bien. Cuando tú desees, en el momento que consideres, te reincorporas a la sesión, te vuelves a conectar con nosotros. Bien. Ya está. Les agradezco mucho. Me gustaría saber, aunque sea por el chat, si no desean prender sus máquinas o, perdón, prender sus pantallas o de repente por el audio nada más, si lograron encontrar este lugar seguro. ¿Alguien quisiera comentarnos, pues, o escribirnos? Gracias, Santiago. ¿Alguien quiere comentar si estuvo en su lugar seguro? Continuamos entonces. Ahora les cuento por qué motivo, razón o circunstancia
apliqué esta técnica con mi paciente. Si tuvieran alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. Cuando mi paciente llega a la sesión, a la primera sesión, básicamente lo que hacemos es conocer el motivo de consulta. Y mi paciente me dice, esto que está aquí, me gustaría, por favor, que alguien lo leyera. No sé si alguien me podría apoyar con la lectura. Yo te puedo ayudar, Karencita. Un favor, gracias. Desde el principio tenía muchos pendientes desde ahí. Desde ahí, ajá. Tenía muchos pendientes en la radio donde trabajo, algunas notas que realizar, y mi mamá me pidió que realice algunas cosas domésticas, como ordenar la cocina, limpiar algunos espacios comunes y mi habitación. Le dije que lo tenía en mente, pero que no era una niña para que me diga qué tenía que hacer a cada momento, que sabía que sabía qué debía hacer y que terminando mis prioridades lo haría. Ella me seguía insistiendo y comenzó a quejarse de un dolor de cabeza, y es lo que siempre hace cuando le refuto. Le dije, ya empezaste, como siempre, a quejarte. Eres una hipocondriaca, estás somatizando todo. Ahora vas a llamar a mi papá y vas a decirle que por mi culpa estás así. Y luego seguro llamarán a emergencias y pasará lo mismo y seré nuevamente la mala. Ella me decía que me calle y solo hacía que yo me sintiera peor. No podía calmarme. Me sentía peor. Le decía que desde que era pequeña siempre buscó que me sintiera así, que solo me hace sentir culpable de cosas mínimas, que ella siempre quiere que me sienta culpable de todo lo que sucede en mi casa. Sentí mucha presión en el pecho y ganas de romper las cosas, de golpearme, y a decir verdad lo hice. Comencé a tirar lo que encontraba, vasos, tazas, adornos, y con mucha rabia les decía que ellos eran culpables de lo que iba haciendo, que si dejaban de tratarme como una niña, esto me pasaría. Y luego empecé conmigo. Empecé a tirarme puñetes en la cabeza, a jalarme el cabello, a reprocharme que era una idiota, una inútil, una tarada. Mi hermana llamó a mi novio y mi papá a mi novio y mi papá. Llegaron casi al mismo tiempo y me sujetaban. Ellos dicen que me sujetaban y me decían que me calme. Yo no recuerdo mucho, pero me decían que les decía que me dejen mientras me golpeaba contra la pared. No recuerdo mucho, me quería morir. Les gritaba, déjenme, me quiero morir. Me invadía el llanto, los gritos desesperados. Me llevaron a la cama, me dieron agua de azahar y una pastilla que mi mami toma para dormir, y dormí. A las horas desperté muy adolorida, y vi las cosas que rompí, mis nudillos muy inflamados y con un dolor de cabeza fatal, con un poco de vergüenza, pero aún sigo molesta con mi mamá. Es como si tuviera mucha bronca con ella. Muchas gracias, Miriam. Ahora, ¿por qué apliqué esta técnica de relajación con mi paciente en la primera sesión? No sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre ello o tiene alguna idea al respecto. Yo creo que porque ella lo necesitaba como muy urgente, ¿no? Había sobrepasado sus límites, creo, sus propios límites emocionales, y había estallado este, esa bomba, digamos, que tenía dentro de sí, todos esos reproches de pronto que ella nunca dijo, y en ese momento salió todo. Entonces necesitaba como cuando a uno le está doliendo demasiado la cabeza y va a la farmacia y no, ya no, necesito una pastilla, el agua de manzanilla no me hace nada. Y entonces una técnica de relajación es como, ven, cálmate, ¿no? Y llamar al cerebro a la calma. Exacto, muchas gracias, Miriam, nuevamente. Sí, básicamente ello. Esta era la primera sesión de la paciente, si bien se hace la apertura de la historia y se recogen datos para, bueno, para todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ella, al motivo de relatar su motivo de consulta, ¿no? Ella explota con todo esto, ¿no? Acompañado de llanto, con mucha agitación, muy desesperada, y siempre que tengamos, perdón, siempre que tengamos la intervención con pacientes de cualquier tipo, es importante pedirles su autorización, ¿no? Que es básicamente lo que yo hice con ella, ¿no? ¿Me permites enseñarte una técnica de relajación porque en este momento te percibo
bastante alterada, me estoy equivocando, y ella me afirma y me dice, no, sí, estoy bastante alterada, entonces me das la autorización, podemos iniciar, y ella aceptó muy gustosa, ¿no? Al momento de cerrar ello y darle su lugar de calma, darle su lugar de tranquilidad, enseñarle a relajarse, la técnica de respiración también, que es muy importante. eh, Ella siempre cerramos con un de que te das cuenta, y ella me decía, yo me doy cuenta de que no, nunca me siento, que es un extremo, nunca me siento tranquila, pero hoy me siento tan relajada que me quiero dormir, ¿no? Entonces, eso fue bueno, ¿no? El primer objetivo, que era calmarse en esa primera sesión, se logró con ella. Ahora, como les explicaba al inicio de la presentación, si bien nos enfocamos en el aquí y el ahora, estos eventos pasados en el aquí y en el ahora reproducen una serie de respuestas emocionales. Y es importante que la paciente sepa calmarse, sepa tranquilizarse. Si bien no lo va a poder utilizar quizás todas las ocasiones en que tenga una crisis, se va a acordar, quizás en el medio de la crisis o al finalizar la crisis, de que necesita calmarse y experimentar, tener tranquilidad. Entonces, esto es lo que se hizo en la primera sesión. Bien. Bueno, como los veo muy tímidos el día de hoy, les voy a explicar lo que es la silla vacía, y también les voy a explicar cómo lo utilicé con mi paciente, ¿no? Bueno, creo que la mayoría que estamos acá presentes lo sabemos. La silla vacía es una técnica gestáltica, netamente gestáltica, que permite a la persona establecer un contacto directo con las propias introyecciones, ¿no? Con los deberías, por ejemplo, con esas órdenes o con esos mandatos que a nosotros nos envían desde muy pequeños, desde muy niño, ¿no? Deberías ser una buena niña, ¿no? Deberías de vestirte como una señorita, no te tienes que sentar mal en la mesa, no puedes cantar mientras comemos, y tantas cosas que uno pasa desapercibido, pero luego nos damos cuenta que nuestro aquí y nuestra ahora sí nos afecta, que sí nos produce algunos cambios a nivel emocional, a nivel mental también. Entonces, a través de la silla vacía, lo que hacemos es mantener este diálogo con estas situaciones inconclusas. No solamente podrían ser situaciones inconclusas, ¿no? Podrían ser con personas que de repente nos generaron o nos generaron daño, ¿no? Puede ser el contacto o este diálogo también con alguna enfermedad, con alguna dolencia, con lo que sea necesario trabajar, y lo que nosotros usualmente llamamos situaciones inconclusas. Les voy a explicar también cómo lo utilicé yo con mi paciente. La finalidad de la técnica es la integración de la experiencia en la vida de la persona, y poder dejar atrás experiencias o dolorosas, y elaborar a través de esta técnica nuevas experiencias, ¿no? Por ejemplo, si tuve un mal rato con, no sé, me pongo el ejemplo con mi hermana, y quizás no me defendió porque un perro me estaba mordiendo, crear a través de la silla vacía un diálogo y una experiencia nueva, ¿no? Quizás llevar a que esta experiencia, a través de la silla vacía, sepa de que la hermana, ¿no? No es que no la haya defendido porque no quiso, sino también porque tenía miedo. Entonces, la paciente se lleva esta nueva experiencia. ¿Está bien? Y también se trabaja mucho el tema de las polaridades y aquellos recuerdos que están bloqueados, o que el paciente está resistente a manifestar, a decir o a trabajar. A través de esta técnica se podría realizar. Y les comento cómo lo hice con mi paciente, ¿no? Me gustaría, por favor, que alguien me pueda apoyar con la lectura de esta segunda fase de la intervención. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Eli. Sí, ¿Podrías buenas apoyarnos? tardes. Hola, Eli, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Podrías apoyarnos con esta segunda parte, por favor? Sí, quiero leerlo, pero me doy cuenta que solamente en la última termina con la palabra hoy, ¿verdad? Sí, termino con la palabra. Ya, entonces sí puedo leerlo. Ya. Gracias. Segunda intervención. Antecedentes familiares y personales. Paciente refiere. Mi niñez fue difícil, puesto que me hice cargo de mi hermanita cuando yo tenía 6 años y ella 2. Mis papás tenían que salir a trabajar y yo tenía que cuidarla, cambiarle los pañales, darle de comer y demás cosas. Eso pasó, sigue pasando hasta ahora, solo que yo tengo 26 y ella tiene 22. Ambas somos adultas, pero me sigo haciendo cargo de ella. Fui como su mamá
y ahora de adulta me doy cuenta que ese no era mi trabajo, sino el de mi madre, y eso, y esa carga, y eso me carga, me llega, me da rabia. No lo logro entender. Sí fui niña, ¿por qué jugué menos? ¿Por qué tuve menos amigos? ¿Por qué salí a menos fiestas? ¿Comí menos dulces? Siempre tenía que actuar como una adulta y yo era una niña. Si mis padres peleaban, yo debía calmar a mi hermana. Cuando tenía 12 años aproximadamente, mi mami contrató a un profesor particular. Venía a darnos clases de inglés y él hacía que mi hermanita jugara para que se quede conmigo solo y me da besos en el cuello, en el oído y algunas veces en la boca, pero no eran simples besos, eran besos de adultos. Lo entiendo ahora que él se aprovechó de mí y como mamá siempre estaba ocupada, no se lo dije. Hasta hace un par de años y ella me dijo, pero ya pasó. No sé si eso influye en lo que siento por ella ahora, pero la odio y pensar ella me da ganas de morirme. Ella es muy culpable de lo que me pasa hoy. Bien, muchas gracias, Eli. Ahora les comento, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es una persona ya de 26 años, es la misma paciente con la que se hizo la técnica de relajación. Es una persona que carga, si ustedes se dan cuenta, mucho rencor, mucho sufrimiento, mucha rabia, mucha ira, muchos cuestionamientos de por qué le tocó una vida así a ella, ¿no? En este caso, se hicieron 2 sillas vacías, se hace una silla vacía con la mamá y se hace una silla vacía también con este profesor. Ahora, la sorpresa de la silla vacía con el profesor es de que como les comentaba hace un momento, la experiencia cambia, ¿no? Entonces ella adopta también un rol protector con este profesor y empieza a defenderse, ¿no? Su yo adulta empieza a defenderla cuando ella tenía 12 años. Y lo que ella me comenta durante la experiencia es de que nota cómo el profesor, de mostrarse una persona fuerte, empieza a mostrarse una persona muy débil y ella lo llega a visualizar como un anciano, ¿no? Como un anciano que ya no puede hacer mucho, que no puede hacer mucho en su vida, ¿no? Y llega también a este espacio del perdón, ¿no? Donde se experimenta o donde ella en este juego de la silla vacía, en este juego de rol, ella en el rol del profesor le pide perdón a ella misma, ¿no? Y ella lo perdona y le promete de que no le va a hacer daño a más niñas, ¿no? Básicamente es uno de los objetivos que se logra en esta segunda intervención. Bueno, no es la segunda intervención de ella, sino que yo lo he puesto acá en segunda intervención, pero esto se da más o menos entre la sexta y la séptima intervención con ella, dentro de las sesiones terapéuticas, dentro de la terapia, ¿no? Y respecto a la mamá también fue bastante interesante el abordaje, porque, ay, ¿cómo se decía esto? Porque cuando ella me comenta todo esto es lo que experimenta, ¿no? Ella me comenta todo y lo que hace es llorar, cierra los puños, comienza a golpearse los muslos muy fuerte, ¿no? Me pide perdón a mí constantemente porque cada vez que esta paciente llora, siempre me decía, estoy exagerando, ¿no? Está mal que llore, ¿no? Y siempre validando cada emoción que ella presenta durante la sesión. No está mal que llores, este es el espacio para ti. Este es el momento para ti y tú puedes ahora gritar, puedes golpear, puedes llorar y se le invita a la paciente a que pueda desfogar todas estas emociones, ¿no? Se queja de su dura niñez, se aprieta el cabello, ¿no? Se lo aprieta. Cuando habla y me dice, ¿no? De reiteradas formas, cuando hablo de mi mamá me quiero morir, no creo poder perdonarla nunca, no le veo nada bueno a ella. Y estas frases se iban repitiendo desde la primera sesión, ¿no? Y se siguieron repitiendo, pero ahora les explico. O sea, desde la primera sesión se iban repitiendo de forma muy continua hasta que llegamos a esta intervención. Entonces, durante la silla vacía que se hace con su mamá, ella hace un diálogo con la mamá, llegan al perdón también, y la mamá, ella en el rol de mamá, le dice, ¿no? De que en ningún momento ha tenido ninguna intención de herirla o de lastimarla, de que ella era todo para ella, de que había muchos momentos que compartían juntas, cosas que hacían juntas, que tenían gustos muy similares, que eran muy parecidas, y que la mamá se sentía muy orgullosa de ella, y también se accede al perdón. Ahora,
siempre que hagamos una técnica gestáltica es importante el de qué te has dado cuenta o de qué te das cuenta, ¿no? Entonces a ella también se le pregunta, en todas las sesiones que se abordó el trabajo con esta paciente TLP, en todas, aunque sea de una forma muy breve, al inicio de la sesión se ha hecho siempre una técnica de relajación. Bueno, la técnica de relajación que ya les presenté. Siempre, 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 siempre al inicio, ¿no? Bueno, al momento que se le pregunta a la paciente de qué te has dado cuenta, ¿no? Ella me refiere, he bloqueado cosas positivas de mi vida, como queriendo culpar a los demás, en este caso era la mamá, de todas las cosas malas que me pasan. No he querido ver que también se han hecho responsable de mí. Si mi mamá no salía a trabajar, ¿cómo solventaba mis estudios, mis alimentos, mi ropa y mis demás gastos? ¿No? Y ahí se les explica, se les voy a explicar al final, el triángulo dramático de Karman, ¿no? Porque hasta ese momento, esta paciente, con esto que ella se da cuenta, con lo que me informa, yo le explico de que ella ha estado teniendo un rol víctima en ese momento, hasta ese momento de su vida. Y le explico a través del triángulo de karma, que se los voy a explicar más adelante, en qué consiste este rol, ¿no? Y cuando ella también me refiere, yo cuidaba a mi hermanita, yo siempre velaba por ella, yo hacía todo ello, también se le explica este rol que ella tuvo en la vida de su hermana, ¿no? Que era un rol importante, porque si ella no permanecía con su hermanita, ¿quién podía haberla cuidado? Pero este yo, también tiene una explicación, ¿no? Porque ella ya, hasta ese momento, a sus 26 años, ella se sentía muy necesaria para su hermana, ¿no? Pero ella tenía que caer en este proceso de darse cuenta de que su hermana también ya creció y que no la necesita como antes. Pero esta necesidad de querer figurar en la vida de su hermana también era un problema para ella. Bien, entonces se le explica justamente estos dos roles, ¿no? Respecto a la mamá, el rol de víctima, y respecto a su hermanita, este rol salvadora que tuvo. Bien. La tercera técnica que utilicé es la técnica del gato y del ratón. En la terapia gestal se utilizan mucho las metáforas y esta metáfora a mí me parece muy, muy bonita y muy interesante. Entonces, me gustaría sí que participen en esta última técnica. Es muy, muy sencilla y me gustaría conocer sus apreciaciones al finalizar. Bien, nuevamente los invito a que por favor cierren sus ojitos, ¿no? Que respiren como mejor les parezca, tomando aire por la nariz, que yo prefiero ello, tomo aire por la nariz. Sostengo durante 4 segundos, 1, 2, 3, 4, y boto muy despacio por la nariz. Nuevamente tomo aire. Disculpen por todos los ruidos que tengo acá. Toman aire por la nariz. Sostienen. 1, 2, 3, 4. Y botan muy despacito. Con los ojos cerrados y con la respiración, voy a leerles una metáfora. Me gustaría que ustedes entren en los personajes que participan en esta pequeña metáfora y que se vayan dando cuenta de los cambios que va produciendo la metáfora a medida que esta va cambiando también. ¿Ok? Entonces voy a iniciar. Continúen con los ojos cerrados. Imagínate que entras en una casa y todo es muy grande. Las paredes son muy altas, los techos están muy alejados del piso, hay un sillón y es inmenso, al igual que los estantes y las ventanas. De repente, te das cuenta que te has convertido en un ratón muy pequeñito y cada vez más chiquito y chiquito y chiquito. Recuerda cómo era todo. Todo era muy, muy grande y tú ahora eres muy chiquito, muy pequeñito. Todo lo que te rodea es gigante, es enorme, muy grande. Rápidamente atraviesas el comedor y te diriges a la cocina. Y desde la puerta ves una escoba apoyada sobre una refrigeradora. Recuerda que todo es muy grande. Esta refrigeradora está repleta de imanes y ollas apiladas en un lavadero. Cuando estás por ingresar a la cocina,
te encuentras con un gato gigante que relame sus labios, mueve su cola lentamente mientras te mira, porque evidentemente quiere comerte. Sales rápidamente hacia atrás y te quedas acorralado en un rincón. El gato da pasos lentos y firmes. Sabe que no tienes escapatoria, pero a medida que se te acerca y justo al momento de darte el bocado, te conviertes en el gato. Y el gato se convierte en el ratón. Continúa respirando, toma aire por la nariz, bota muy despacio, sea por la nariz o por la boca, por donde te sea más cómodo. Y cuando estés listo, te incorporas a la sesión. Bien. ¿Alguien me podría decir cómo se sintió siendo ratón? ¿Alguien me podría contar, por favor, cómo se sintió siendo ratón? Sí, me sentí como que indefensa. Ok. ¿Y cómo te sentiste siendo gato? Lo primero que pasó por la mente fue irme a correr, corriendo, ¿no? Del lugar. Cuando fuiste gato. Sí, sí, porque de un momento cuando dijo, ahora eres el gato, entonces dije, entonces me voy y dejo al ratón ahí. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, Eli. ¿Alguien más nos quisiera compartir cómo se sintió siendo gato o siendo ratón? Bien, yo les comento entonces. Esta técnica o esta metáfora yo la utilizo mucho con adolescentes. Y en una de las sesiones, mi paciente me cuenta lo siguiente. Y se me vino a la mente al toque, porque así somos los gestálticos, somos recontra creativos, y dije, tengo que aplicarla con ella. Entonces, ella me cuenta en esa sesión, yo le pongo tercera intervención, no fue en la tercera intervención, sino a lo largo de la terapia que voy realizando con ella, y me cuenta, ¿no? Soy una persona desconfiada, me califican como una persona intensa, tóxica, no sé cómo decirlo, soy de pocos amigos, creen que soy creída, no duro con las amistades. A ver, te cuento lo que me pasó con una amiga. Tengo una amiga muy cercana, yo la quiero, la respeto, la valoro mucho, pero ella no a mí. Le regalo algunas cosas para que entienda lo mucho que significa. Entre perfumes, anillos, collares, y ella no los usa. No los usa porque no le importa mi amistad. Se lo he hecho saber y ya me cansé. No se lo digo más, pero al comienzo eso me desesperaba al punto de hacerme llorar, de hacerme sentir una presión en el pecho como que yo era insignificante para ella. Pero lo dejaba pasar. Aquí yo realicé una técnica, cuestionamiento socrático de la terapia cognitivo-conductual, que no es el tema, pero en algún momento lo voy a hablar, porque hay muchos pensamientos irracionales y ustedes se dan cuenta. Bueno, continuamos. Estuvimos normal, luego hicimos planes, salíamos a comer o cenar, y algunas salidas que ella de un momento a otro me cancelaba. Y yo no entendía por qué. Pienso que si quedamos en algo no podemos cancelar. No sé, ¿qué opinas? Sí, si se queda en algo, los planes se realizan sí o sí. No se puede cancelar. Y luego como si nada. Se lo he hecho saber, pero ella es muy fresca. Me dice, no pasa nada, son imprevistos. Pero a mí me afecta. He pensado en alejarme y le digo. Y ella me dice que exagero. Y al final ella se aleja y yo la busco. Pienso que ella debe cambiar. Si no me perderá como amiga. Y ya se lo dije, pero ella solo me dice, entonces alejémonos. Pero pienso que no debe ser así. Quiero que me explique por qué ella es tan fácil, por qué para ella es tan fácil y para mí es tan difícil decidir el alejarme. Dejo de hablarle unos días porque me enoja que sea así de fresca, como que me canceló un almuerzo y yo debo buscarla y espero sus disculpas. Y ella dice, ¿por qué me voy a disculpar si no hice nada? Te expliqué que era por el trabajo, por su hijo, es lo que ella dice, porque tiene un hijo, pero ¿cómo te digo? Para mí no hay excusas. Si se queda en algo, se debe cumplir. ¿No crees? Entonces se hace esta metáfora del gato y el ratón. ¿Y qué creen? Que ella pensó que se iba a quedar siendo ratón.
pero luego cuando ella es gato, ¿no? Cambian la situación. Entonces, lo que se observó durante esa sesión es que se evidencia a la paciente alterada, nerviosa, agitaba las manos, los ojos se les sobresaltaban, su argumento era desafiante, su postura corporal también era desafiante, imponente, y su pensamiento era rígido, como ustedes han podido notar, al igual que su tono de voz. Los puntos a abordar fueron desarrollo de habilidades sociales a través de técnicas gestálticas, y se utilizará, bueno, la metáfora que ya les expliqué, y el objetivo era desarrollar empatía para luego proceder con técnicas cognitivos conductuales, ¿no? Y la técnica de relajación. Entonces, ¿qué pasó durante esta sesión? Ante las preguntas realizadas, la paciente se mostró resistente, ¿ok? Sí, se mostró muy resistente. Los pacientes que tienen este diagnóstico son muy resistentes a veces, ¿no? Pero con el respeto de los silencios necesarios, porque hay que aprender a tolerar los silencios de los pacientes, se mostró apertura, ¿no? Entonces ella inicia con, la casa para mí fue el problema, y de acuerdo como fui gato o ratón. Esa casa me abrumaba cuando fui más pequeña, pero al ser gato, siendo gato, la casa no me generaba nada. Le pregunto qué significa, y me dice que no quiero perder cuando tengo la razón. ¿Qué más? Ella me responde, lo relaciono con mi amiga. Pienso que ella es el ratón y yo soy el gato. Pero le interrumpo ahí porque ustedes saben de que en Gestalt bloqueamos los peros y los cambiamos, ¿no es cierto? Por el y, o por el quiero, o por alguna otra palabra, pero no por el pero. Entonces me dice, solo continúa sin el pero, le vuelvo a decir, se muestra resistente y continúa. Pienso que yo soy el gato y ella el ratón, y que yo la devoro con mis palabras, y ella solo huye, por eso deja de hablarme, y yo debo buscarla. La interrumpo nuevamente y le pido que cambie el debo por una palabra como el deseo o el quiero. Se muestra nuevamente resistente, ¿no? Y me dice, ¿no? Siempre piensan que ella tiene la razón. Escribo toda la frase que ella había mencionado, esto de pienso que yo soy el gato y ella el ratón, y que yo la devoro con mis palabras, y ella solo huye, por eso deja de hablarme y yo debo buscarla. Apunto todo ello, se lo entrego y le pido que elimine el debo, ¿no? Y ella me devuelve la hoja y me pone, pienso que yo soy el gato y ella el ratón, y que yo la devoro con mis palabras, y ella solo huye, por eso deja de hablarme y yo quiero buscarla. Le pregunto de que se ha dado cuenta, ¿no? Y me dice, tengo miedo de que realmente se vaya. Se evidencia el miedo al abandono, que es una característica, que ya lo conversamos, y nuevamente se le explica el triángulo dramático de Karman como persecutor. Y aquí es donde yo quiero explicarles justamente este triángulo, ¿no? Que lo hemos hablado durante toda la presentación. Ella cayó en estos tres roles, en el rol perseguidor, en el rol salvador y en el rol víctima. Entonces, ¿qué nos explica este triángulo, no? Bueno, como perseguidor, elaborar normas poco prácticas, hacen cumplir cruelmente las normas, la manipulación, no se olviden, atormentan a los débiles y manipulan con el temor. ¿Qué hay detrás de todo ello? La necesidad que lo reconozcan y que reconozcan su autoridad, entre comillas. Dentro del rol salvador, lo que ofrecen es una ayuda falsa para crear dependencia, lo que pasaba con su hermanita, ¿no? Fortalecen el papel de las víctimas para continuar ayudándoles y manipulan qué es lo que necesitan, que le necesiten, o sea, que aún sea necesaria para la vida de la persona, como era con su hermana, por ejemplo, ¿no? Y finalmente el rol de víctima, ¿no? Que es provocar a los otros para ser humillados, envían mensajes de indefensión, olvidan de forma conveniente, manipulan con sentimientos de confusión y culpa, se quejan, se excusan, reprochan. ¿Y qué es lo que necesitan o lo que buscan? Ayuda y compasión permanentemente. Ahora, estos procesos, este triángulo, se da de forma inconsciente, pero la idea al explicarle este triángulo a la paciente es de que sea consciente, de que se ponga en contacto, entre comillas, con este rol y que pueda fomentar y generar el cambio. Todas las técnicas que se han aplicado con esta paciente desde el enfoque gestáltico han estado acompañados con técnicas también de la terapia cognitiva, conductual. Bueno, les agradezco a todos que hayan estado el día de hoy conmigo. Eso ha sido todo por ahora. Espero que estas técnicas los ayuden también en su intervención terapéutica, un poco también rompiendo con estos estereotipos de que la terapia gestal no funciona con pacientes con trastornos de personalidad.
considero que sí funcionan, basándonos, por ejemplo, hasta con el tema de la creatividad y la espontaneidad, cuando hay pacientes esquizofrénicos que están bloqueados y de repente les ponemos un bote de pintura y algunos pinceles y empiezan a manifestar su creatividad, yo creo que también se está haciendo bastante trabajo desde el enfoque gestáltico y quizás no lo hemos notado, no lo hemos percibido, no nos hemos dado cuenta, pero sí, sí funciona. No sé si tienen ahí hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta. Todo está clarito. ¿Nada? Tengo una consulta. Dime, Eli. Me llamó la atención, sí, sobre la silla vacía. Hay un cierto tipo, no sé, se me viene a la mente una persona con depresión y ansiedad a la vez. ¿Se puede hacer esta terapia con la silla vacía o no es indicado? Mira, te comento desde mi experiencia, ¿ya? Uno de los objetivos quizás de las personas que tienen ansiedad y depresión es la aceptación del diagnóstico, ¿no? Es como que la persona cuando recibe el impacto del, usted tiene ansiedad o tiene depresión, aunque a mí no me gusta etiquetar a mis pacientes, les soy bastante sincera, pero cuando existe este tipo de diagnósticos, yo a través de una silla vacía hago que tengan ese trabajo de aceptación, como que tengan el trabajo con la ansiedad, ¿no? Personalizando, entre comillas, por decirlo de esta manera, a la ansiedad, ¿no? Colocar este diálogo o hacer este diálogo entre el paciente y su ansiedad, pero induciéndolo al tema de la aceptación, ¿no? Al tema de ya estás acá, estás conmigo y voy a vivir contigo y voy a aprender a manejarte, ¿no? Por ejemplo, pero sí se podría. ¿Alguien más? No sé si quedó claro, Eli. Sí, muchas gracias. Bien, ya terminé. Muy bien, si hay alguna otra pregunta, aprovechen, si no ya vamos a ir dando el cierre de este taller, de este bonito taller que nos has dado, Karencita. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender cómo intervenir en este trastorno tan especial, tan necesario en estos tiempos. Así que chicos, veo que no hay ninguna pregunta, todo ha quedado claro. Vamos a cerrar entonces con una fotito final, a ver si podemos ir prendiendo nuestras camaritas. Prendemos nuestras camaritas, no sean tímidos para la fotito nada más. Para conocerlos. Para conocerlos un poquito. Vamos prendiendo las camaritas. Bueno, quiero también felicitarte, Karen, has hecho un muy buen trabajo, y quiero también nombrarte a nombre de la Escuela Peruana de Psicoterapia Gestal. Oficialmente ya eres psicoterapeuta gestal. Felicitaciones, Karencita. Éxitos. Gracias. Misión cumplida, muchos éxitos, Karencita, en esta nueva etapa. Vamos a cerrar con una fotito. A ver, a la cuenta de 3 va. 1, 2 y 3. ¡Ay, qué lindos! Bueno, un besote, un abrazo para todos. Los que deseen certificado de participación de este taller, me escriben porque ha estado buenísimo. Y ya les estaremos pasando las diapositivas también a los que deseen. Cuídense mucho, nos vemos. Éxitos, Karencita. Gracias. Chao. Chao, chao, chicos. Bye. Cuídense, gracias a todos. Chao, chao.